Tomás Lubanga Dilo nació en el territorio de Ituri, en la provincia oriental de la República Democrática del Congo. Estudió psicología y entró a la política a finales de 1999. Poco después fue elegido miembro de la Asamblea del Distrito de Ituri. El 15 de septiembre del 2000, Tomás Lubanga firmó los estatutos de la Unión de Patriotas Congoleños como primer firmante, dirigió el partido y la sala militar de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. En agosto del 2002, la Unión de Patriotas Congoleños tomó el control de Bunia, capital de Ituri. En el mismo año, Tomás fue nombrado presidente y comandante en jefe del movimiento. Lubanga, como jefe militar de este grupo, reclutaba activamente a niños menores de 15 años y los sometía a un entrenamiento militar. Los niños participaban en casi todos los aspectos de la guerra, como espías, centinelas, vigilantes, cocineros, porteadores y muy a menudo como combatientes en el frente de batalla. Por lo general, a estos niños se les priva de la asistencia a la escuela, se les separa de sus familias y se ven sumidos en una existencia agotadora y violenta de lo que es vivir una guerra. Pero ¿por qué niños soldados? Algunos comandantes buscan activamente reclutar a niños por su inmadurez o su vulnerabilidad. Muchos de estos creen que los niños cumplen las órdenes con mucha más facilidad que los adultos y su adoctrinamiento es más sencillo. El 21 de julio del 2004, la Corte Penal Internacional inició su primera investigación en contra de Tomás Lubanga por crímenes de guerra cometidos en la República Democrática del Congo. Lubanga no solo reclutó entre 2002 y 2003 a niños soldados para la guerra, sino que esclavizó sexualmente a niños durante el conflicto. El caso fue remitido a la Corte Penal Internacional por el estado en el que se cometieron los crímenes, es decir, por la República Democrática del Congo. El entonces fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, haciendo uso de la oportunidad, inició acciones en contra de Tomás Lubanga por crímenes de guerra, renunciando a la persecución de crímenes de esclavitud sexual. Como fuese jefe militar, se le acusa de reclutar activamente niños soldados para las fuerzas patrióticas de la liberación del Congo. Además, se le acusa de perpetuar masacres civiles. En este caso, Fiscalía presentó 1.733 piezas de evidencia. En los exámenes preliminares del 3 de marzo del 2004, la Corte recibió una carta firmada por el presidente de la República Democrática del Congo solicitando que se investiguen los crímenes de guerra. Es así como en el siguiente mes se anunció la competencia de la Corte y se da por iniciado formalmente el procedimiento de las investigaciones. Entre enero y febrero del 2006, los jueces de instrucción emitieron una orden de arresto sellada en contra de Lubanga. Finalmente, el 17 de marzo del 2006, la orden de arresto para Lubanga fue anunciada públicamente y desclasificada por la Sala de Cuestiones Preliminares 1. Tomás Lubanga fue detenido el 19 de marzo del 2005, encarcelado en la prisión de Makala, en Kinshasa, y trasladado a la Corte Penal Internacional de La Haya. El 14 de marzo del 2012, en una audiencia pública, la Sala de Primera Instancia entregó su veredicto adoptado por unanimidad en que Tomás Lubanga fue hallado culpable a título de coautor del crimen de guerra, tipificado en el artículo 8.2 del Estatuto. Se logró confirmar la responsabilidad penal individual, ya que el acusado y sus coautores acordaron crear y participar en un plan común para formar una milicia con el propósito de establecer y mantener control militar político sobre Ituri, que es una de las 26 provincias de la República Democrática del Congo. Con un veredicto histórico, la Corte Penal Internacional declaró al jefe militar congoleño Tomás Lubanga culpable de esclavizar y reclutar a niños para su movimiento armado. El caso siente un precedente muy poderoso, pues es la primera vez que un comandante es considerado a escala internacional responsable internacionalmente de los crímenes de guerra, de reclutamiento y empleo de niños en el frente de batalla, niños a los que han estado expuestos a una violencia tremenda. Identificación clara de sujetos del derecho y aquellos que no lo son. Ahora analizaremos la sentencia en sus partes más controversiales. ¿Realmente la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para intervenir en lo que podría considerarse un asunto interno? Y sobre todo, ¿cómo es que un actor internacional puede realizar una intervención penal individual y bajo qué estatuto se maneja? Partamos de qué es la responsabilidad penal individual. Según Espinosa, el concepto de responsabilidad penal individual consiste en que no solo las personas son sujetas de protección en el derecho internacional, sino que también son los individuos que, mientras gozan de derechos inalienables, deben cumplir con responsabilidades imperativas. La responsabilidad internacional penal de los individuos se inscribe en el marco de la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves y que tiene por objeto la persecución y sanción de actos criminales cometidos por individuos. La Comisión del Derecho Internacional declara en su primer principio: toda persona que comete un acto que constituya un delito internacional es responsable del mismo y está sujeta a sanción. Así también, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional expresa en su artículo 5 que es competencia de la Corte crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte Penal Internacional tendrá competencia respecto a los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como una parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. Por los crímenes cometidos por Lubanga es que la Corte Penal Internacional ha ratificado su jurisdicción para actuar. La determinación de la existencia de un conflicto armado internacional se basó en las siguientes consideraciones. Lo controversial de este caso es que pueden existir varias clases de conflictos, de carácter internacional y no internacional, debido a que particularmente en este caso existe la participación de varios estados. Se considera a este conflicto como uno de carácter internacional debido a que involucra 3 estados distintos: República Democrática del Congo, Uganda y Ruanda.
Pero la Corte Penal Internacional argumenta que el conflicto inicial se desarrolla en la República Democrática del Congo. La Sala considera que un conflicto armado es de carácter internacional si tiene lugar entre dos o más estados. Esto extiende a la ocupación total o parcial del territorio, sea o no que dicha ocupación encuentre resistencia. La Sala concluye que únicamente existe un conflicto armado internacional en el caso de hostilidades armadas entre estados, a través de sus respectivas fuerzas armadas u otros que actúen en representación del estado. La Sala argumentó que la presencia de Uganda a través de las Fuerzas Armadas solo tuvo una potencia ocupante en la región de Ituri. Y argumenta también que el rol de Ruanda en el conflicto armado de Ituri se tradujo en el apoyo a la Unión de Patriotas Congoleños, aprovisionando no solo de armas y municiones, sino también de soldados. Sin embargo, la Sala determinó que este es un conflicto armado porque la fuerza que lideraba Lubanga habría actuado en distintas facciones y que no ha habido indicios desde primera fase que Uganda o Ruanda hubieran ejercido control en el conflicto. Reparación de las víctimas. La Corte Penal Internacional anunció un procedimiento de reparaciones. La Sala declaró que el estatuto y las reglas de procedimiento y prueba adoptarían un sistema de reparaciones coherente con la necesidad de las víctimas y el creciente reconocimiento del derecho penal internacional, sobre todo para trascender en una reparación eficaz de las víctimas. La Sala adhirió a la llamada corriente del renacimiento o retorno de la víctima y como corolario de su concepción de las reparaciones hizo un eco de un pronunciamiento anterior a la Sala de Cuestiones Preliminares que expresó: el éxito de la Corte está hasta cierto punto relacionado con el éxito de un sistema de reparación. El artículo 75 del Estatuto de la Corte Penal Internacional faculta a la Sala establecer principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación de las víctimas. Es por ello que la Corte Penal Internacional le ordenó al ex líder sentenciado congolés Thomas Lubanga indemnizar a las víctimas del reclutamiento forzado de menores que ordenó en el conflicto armado. De esta forma, los niños y sus familias podrán formular sus demandas en el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, según determinaron los jueces del Tribunal Internacional. Muchas gracias.